Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ya estamos interconectados a través de la pantalla de Telesur. Muchos temas para revisar en esta jornada. Los revisamos de inmediato y juntos a través de la conexión digital. Acompáñanos. Las imágenes traen un avance de lo que estaremos presentando en este momento. 176 reunión de la Conferencia de Países Productores y Exportadores de Petróleo han rechazado desde OPEP sanciones de Estados Unidos tanto para Venezuela como para Irán. Durante este encuentro, los países que son exportadores de petróleo en Viena, Austria, han decidido acordar extender el acuerdo de cooperación por 9 meses y también recortar la producción de crudo a 1.200.000 barriles cada día. Es un acuerdo que quieren mantener vigente por las excepciones de los recortes de producción que se han dado tanto para Irán como para Libia y Venezuela. Vamos a revisar el tema a profundidad. Vamos a revisar de primer momento lo que dicen los portales. Últimas noticias, hace saber Venezuela abre reunión OPEP con llamamiento contra las sanciones de Estados Unidos. Y es que el presidente de turno de la OPEP y ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, inauguraba durante la jornada precedente en Viena esta conferencia de la organización con un llamamiento contra las sanciones petroleras que sufren algunos países por parte de los Estados Unidos. Decía, y lo citamos, desde Venezuela alzamos nuestra voz para evitar que se use el mercado del petróleo como instrumento para atacar las economías de naciones soberanas. Quevedo calificaba así de injusta, ilegal y amoral la estrategia de sanciones que ejerce Washington desde una posición de dominio. Así lo citan muchos portales en esta jornada. Revisamos más. Europa Press, a esta hora lo traemos, lo sumamos. ¿Qué nos dice? OPEP rechaza sanciones de Estados Unidos a Venezuela e Irán. Así lo estamos revisando, dice este medio de comunicación, que la OPEP ha rechazado estas sanciones de Estados Unidos a Venezuela e Irán. También dice mucho más, sobre todo parte de lo que ya hemos ido revisando. Seguimos sumando más informaciones. A esta hora hay reacciones. Queremos también revisarlas, sumarlas junto a ustedes en este momento. Aquí lo tenemos. En su cuenta en Twitter, la estatal de petróleos del país, Venezuela, PDVSA, se ha pronunciado y dice así. En entrevista, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, se refirió a tensiones geopolíticas mundiales y el impacto de las sanciones impuestas a Irán y a Venezuela por parte de Estados Unidos. Así lo estamos viendo. También hay parte de lo que queremos poner a su consideración, lo que ha dicho Mohamed Barkindo. Trading areas that are now under one form of threat or sanctions or another. Now, this is a major area of uncertainty to us. In addition, we have other geopolitical tensions, in particular in the Middle East, in Iran, in Venezuela, as a result of these punitive sanctions that are imposed on these major producers and exporters of oil. Now, for us in OPEC, sanctions on 2 founding members of our organizations, major suppliers of oil to the international market, is sanctions.
Así lo estamos viendo, tienen toda la traducción también dentro de este vídeo de lo que está diciendo Mohamed Barkindo. Dice así: son contra todos nosotros porque si quitamos estos dos países, pues estamos enfrentando esta incertidumbre con la esperanza de que realmente el diálogo entre las naciones será capaz de resolver. Por lo tanto, hay un número de áreas comerciales que se han convertido en una forma de amenaza o en sanciones. Palabras más, palabras menos, así lo está haciendo saber Mohamed Barkindo a través de esta entrevista que muestra PDVSA. Pueden verla a profundidad, pueden verla íntegramente a través de su cuenta PDVSA, así lo pueden encontrar, cuenta oficial de Petróleos de Venezuela en la red social Twitter. Seguimos sumando más. El ministro Manuel Quevedo escribía en su cuenta desde Viena: en esta 15ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de los países OPEP y no OPEP y OPEP+, evaluando los datos del mercado petrolero internacional y desarrollo de los acuerdos de la Declaración de Cooperación. Y a respuesta a este tuit también otro usuario, Germán Márquez, lo ven más abajo acá, que ha dicho, lo leemos, le contamos. Adelante, ministro Quevedo. En hora buena se toman las decisiones para garantizar la estabilidad del mercado petrolero en beneficio de los países productores y consumidores. Vemos, esta es parte de las reacciones que se están dando en las últimas horas. Del tema hay mucho más que revisar, por supuesto, a través de las redes sociales y a través de nuestra pantalla. Seguiremos muy de cerca. A continuación, vamos a las redes sociales y vamos a seguir sumando qué dicen nuestros corresponsales en directo. Desde su cuenta en Twitter, nuestro compañero de labores, Eduardo Martínez, nos informa que a partir de este fin de semana, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitará hospitales del país. Identificamos y enseguida le mostramos mucho más. Así lo tienen en pantalla. Desde este fin de semana, presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visita hospitales del país, se reúne con personal para conocer sus necesidades. Lo hace saber nuestro corresponsal permanente en México, Eduardo Martínez, en su cuenta Eduardo M. Telesur. Vamos por más. Ishan Wanus, también nuestro corresponsal permanente en el Oriente Medio, en Siria, tiene los detalles de lo que ha estado sucediendo en torno a la agresión israelí, tal y como lo considera la Cancillería de Siria. Ha mostrado toda la información a través de un Periscope, una transmisión que hizo nuestro corresponsal Ishan Wanus. Ponemos parte de esa transmisión a su consideración de inmediato. Hola amigos, efectivamente el gobierno sirio manifestó su enérgica condena a la reciente agresión israelí el 1 de julio en la madrugada de este lunes, que alcanzó a posesiones militares del ejército árabe sirio y zonas residenciales al sur de Damasco y también en la provincia central de Homs. La Cancillería de Siria dirigió 2 cartas a la Asamblea General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad de la ONU realmente para condenar esta agresión israelí que afirma se produjo para levantar el ánimo de los terroristas y para prolongar la guerra terrorista impuesta sobre Siria. Hay que destacar que las autoridades sirias afirmaron que estas acciones por parte de la ocupación israelí y estas continuas agresiones no pueden intimidar al pueblo sirio, que realmente está más firme y más determinado a continuar la lucha contra las bandas terroristas y a la liberación del Golán sirio ocupado. Damasco condenó realmente el incondicional apoyo por parte de Estados Unidos y algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a Israel, afirmando que si no fuera por este incondicional apoyo, Israel no habría continuado con las agresiones contra Siria, de tal modo que los responsables israelíes declaran de forma descarada continuar estas agresiones contra el país árabe. Damasco realmente exige que el Consejo de Seguridad de la ONU asuma sus responsabilidades en el marco de la Carta de Naciones Unidas
y obligue a Israel a detener estas agresiones contra Siria, afirmando que las mismas violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo la resolución número 350 del año 1974 sobre la separación de fuerzas. Por último, el gobierno sirio afirma que estas agresiones, que constituyen un acusado respaldo a los terroristas, sobre todo los desplegados en la noroccidental provincia de Idlib, no pueden detener la ofensiva antiterrorista y no pueden salvar a los extremistas, porque el ejército árabe sirio junto a los ciudadanos sirios están más decididos que nunca a seguir la lucha hasta la liberación de Idlib, último bastión extremista en territorio sirio. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. También sumamos el reporte que trae en su cuenta en la red social Twitter nuestro corresponsal Joan Ortiz sobre independentismo que se ha concentrado en Barcelona. Aquí lo traemos. Desde Barcelona estamos delante de las oficinas de la Comisión Europea en la capital catalana. Pueden ver el dispositivo policial que hay desplegado. No es demasiado, pero sí el suficiente como para anunciar que dentro de un rato esto se va a llenar de gente. La manifestación de aquí va a ser una réplica, como venimos diciendo en las anteriores conexiones que hemos hecho por pantalla, una réplica de la manifestación que se ha celebrado hoy en Estrasburgo, a las puertas del Europarlamento. Alrededor de 6.000, 10.000 independentistas catalanes, según fuentes o entidades organizadoras o bien las autoridades locales, pues se han manifestado allá por dos motivos principales. El primero de ellos, para exigir y recordar que en democracia su voto es exactamente igual de válido que el de cualquier otro ciudadano de la Unión Europea, pero también se han reunido para protestar contra el rechazo al hecho de que Puigdemont, Comín, pero también Oriol Junqueras pudieran estar hoy, esta mañana, en la sesión de constitución del Europarlamento. Recordemos que las medidas que ha tomado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras todavía no se ha pronunciado, sobre Puigdemont y Comín tampoco, simplemente ha rechazado las cautelares. Tiene que entrar a fondo en la cuestión y esto podría durar varios meses. Mientras tanto, los 2,2 millones de ciudadanos que votaron a estos tres líderes políticos, los votos de estos 2,2 millones siguen en el limbo electoral. Y el 2 de julio, hace ya 206 años, pues se hizo historia en Venezuela. Tenemos que hablar que la monarquía española salió derrotada en la batalla de Niquitao. Esto sucedió en Boconó, actual estado de Trujillo, en Venezuela. Hay que hablar de que en ese momento se hablaba de todo un espíritu de batalla admirable o campaña admirable, que estaba representado por grandes figuras independentistas del país. Entre ellas tenemos que hablar de José Félix Rivas, también de Rafael Urdaneta, con un video referencial sobre esta fecha que estamos conmemorando al día de hoy. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con mucho más. Se queda con Telesur y regresamos en breve con la conexión digital. Al occidente de Venezuela, en el estado Trujillo, se libró una de las más importantes y memorables acciones de la campaña admirable, la batalla de Niquitao. El 2 de julio de 1813, los patriotas, liderados por José Félix Rivas, Rafael Urdaneta y Vicente Campo Elías, obtuvieron una rotunda victoria sobre las fuerzas realistas en un terreno desfavorable. Rivas se reunió con Urdaneta y, habiéndose enterado de la llegada de 800 realistas al valle de Niquitao, resolvieron ir a su encuentro. Las tropas patriotas ganaron terreno y el enemigo se retiró a ocupar peñas infranqueables. Rivas envió la caballería por la retaguardia, obligando a la desbandada del enemigo. Gracias a esta victoria, Bolívar pudo avanzar hacia los llanos y de allí a Caracas a consagrar la Segunda República. Seguimos revisando información en las redes sociales. A esta hora al Brasil nos vamos. ¿Por qué? Porque el ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, deberá prestar declaraciones ante la Cámara de Diputados de ese país tras el escándalo en el caso que lleva por nombre Lavallato. Sergio Moro era juez encargado de la operación Lavallato cuando condenó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, hay mensajes que se filtraron de su teléfono y revelan que además de juzgar el caso, Moro estaba
orientando las investigaciones y definía los testigos, armaba las denuncias para luego garantizar la detención de Lula y sacarlo de la carrera electoral del año 2018. El ex juez y actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro tendrá que prestar explicaciones a los diputados de las comisiones de Justicia, Constitución y Derechos Humanos. Sesión especial que podría ser el inicio de una investigación sobre la conducta del magistrado. En todo este contexto, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue absuelto de uno de los cargos que pesan en su contra. El Tribunal Regional del Distrito Federal decidió por unanimidad declarar inocente a Lula por la denuncia de que el ex jefe de Estado habría comprado el silencio de un exdirector de la estatal petrolera brasileña Petrobras. Durante las investigaciones de la Operación Lavallato, así se había visto en torno a supuestos crímenes de corrupción. Esa es la información precisa, hay mucho más. Magistrados consideran que no hay pruebas para sostener la acusación del Ministerio Público Federal. Así están las cosas. Queremos seguir revisando mucha más información. Queremos repasar en esta ocasión una breve cronología del caso Luis Ignacio Lula da Silva. Veamos. En julio de 2013, la Policía Federal de Curitiba descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo vinculada a la estatal Petrobras. El 6 de septiembre del 2014, en plena campaña electoral presidencial donde Dilma Rousseff era candidata a reelección, el exdirector de Refinería y Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, delató un supuesto sistema de corrupción que comprometía a varios parlamentarios y miembros del gobierno. En julio de 2015, fiscales federales abrieron una investigación formal contra Lula para determinar si él facilitó contratos para la constructora Odebrecht. En 2016, fiscales en Sao Paulo citaron al expresidente a prestar testimonio en calidad de investigado a raíz de la presunta compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, litoral de Sao Paulo. El 4 de marzo de ese año, la policía detuvo arbitrariamente al exmandatario y miembros de su familia para ser interrogados. Además, su casa fue allanada. Lula presentó una apelación ante el Tribunal Supremo Federal 5 días después para pedir la suspensión de las investigaciones en su contra. Al día siguiente, el Ministerio Público de Sao Paulo solicitó prisión preventiva para Lula. El 20 de septiembre, el entonces juez de Lavallato, Sergio Moro, aceptó la denuncia contra el líder del PT y abrió un juicio por presunta corrupción. En julio de 2017, Moro declaró a Lula culpable por corrupción pasiva y lavado de activos en el caso del triplex de Guarujá y lo condenó a 9 años y medio de cárcel en primera instancia. El fallo le permitió apelar en libertad. En agosto, Moro abrió otro juicio contra Lula por cargos que aceptó la reforma de otro inmueble en Sao Paulo. A inicios del 2018, el Supremo Tribunal Federal rechazó el habeas corpus de Lula y fue analizado días después. El 4 de abril, el tribunal decidió autorizar la detención del expresidente al rechazar el habeas corpus por 6 votos contra 5. Al día siguiente, el juez Moro expidió la orden de detención y puso como fecha límite el 6 de abril para que Lula se entregara a las fuerzas policiales. En febrero de este año, un tribunal de segunda instancia condenó a da Silva a 12 años y 11 meses de prisión en un nuevo caso por supuestos actos de corrupción pasiva y lavado de dinero. Días después, fue negada la solicitud de libertad al expresidente por el ministro del Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. En abril, el STJ aceptó reducir la condena de Lula a 8 años, 10 meses y 20 días de prisión, tras analizar un nuevo recurso presentado por la defensa del expresidente. Defensa de Lula introduce pedido de liberación ante el Supremo Tribunal de Justicia. El pasado mes, el Ministerio Público Federal solicitó al Superior Tribunal de Justicia que el expresidente siga cumpliendo su condena en régimen semiabierto. Y el intelectual estadounidense Noam Chomsky denunció que Lula da Silva es el mayor preso político de la historia reciente. Así lo dijo en entrevista con el portal catalán El Crític. Chomsky afirmó, y citamos:
El preso político más grande del mundo o el principal preso político del mundo es Lula da Silva. Es el caso más extenso y extremo que conozco de alguien que es un preso político de manera bastante clara y que fue encarcelado para ser silenciado para que no pudiera participar en las elecciones que probablemente habría ganado. Sumamos a esta hora reacciones que se dan en redes sociales. En Twitter, diputado Waldenor Pereira, ¿qué nos dice a esta hora? Diputado federal, dice así: el Partido de los Trabajadores, él lo representa y está haciendo saber en nombre de esta agrupación que el 2 de julio en Bahía, día de celebrar nuestra independencia, las luchas del pasado nos fortalecieron para las luchas del presidente por un Brasil democrático, soberano y justo. Lula libre, no a la reforma de la Providencia. Independencia en Bahía, Moro corrupto. Son las etiquetas que se están viendo en esta jornada. Otra usuaria a esta hora nos dice así: precisamos realmente rescatar a Brasil. Lula libre, y en la imagen hace saber que perder una elección es normal en una democracia. El problema es perder la democracia en una elección. Vamos por más. Otro usuario o usuaria, Will, a esta hora, ¿qué nos dice? Que Moro es corrupto, todo el mundo ya lo sabe. Solo quiero saber cuándo van a liberar a Lula da Silva, ya que se ha mostrado toda la farsa detrás de su prisión ilegítima y la influencia directa en la elección de Jair Bolsonaro. Etiquetas Lula libre, etiqueta Lula preso político son las que se pueden apreciar durante esta jornada. Última reacción con este usuario, Núñez Diogo, dice así: en su hilo fotográfico está mostrando y titula a esta hora: el lado izquierdo es este 2 de julio en la iglesia Señora del Carmen en Brasil. Los usuarios de Twitter se refieren a las revelaciones del diario The Intercept con la etiqueta Lavallato. Debe ser la etiqueta que se está viendo tras la fuga que se ha estado dando y toda la puesta a la luz de toda esta investigación. Así seguimos revisando otros temas en nuestra conexión digital que nos llevan hasta Costa Rica. Allí tenemos que mostrarle la información que se mueve en torno al ministro de Educación del país, Edgar Mora. ¿Por qué? Porque presentó la jornada del lunes su dimisión luego de constantes protestas debido a las políticas implementadas durante su gestión. Mora renuncia tras 10 días de protestas ininterrumpidas de estudiantes. Exigen mejoras de la infraestructura de los centros educativos entre un grupo de diversos reclamos que se han sumado en las últimas jornadas. Tenemos reporte en directo desde el lugar de los hechos con nuestro corresponsal Fernando Francia. Lo ponemos a su consideración. En Costa Rica, las protestas, principalmente los bloqueos en algunas de las principales rutas del país, como por ejemplo la 32, que conecta con los puertos del Atlántico, los principales del país, donde se mueve el 80% de importaciones y exportaciones. Esto lo realizó la Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad, a las 4 de la mañana, hora local, pero se mantienen las protestas de diversos sectores: estudiantado, docentes, traileros, diversos sectores sindicales, pero el gobierno no ha logrado el diálogo necesario con ninguna de las partes. Por un lado está el sector sindical, que tiene varias reivindicaciones, como por ejemplo la conducción económica del gobierno y por ejemplo también los proyectos de ley que prohibirían las huelgas en el sector público. Pero por otro lado está un sector conservador que se queja de las políticas de inclusión al sector sexualmente diverso que ha realizado este gobierno en varias partes, como por ejemplo la educación. Así que con este fuego cruzado se mantienen las protestas en contra del gobierno de Carlos Alvarado. Y desde ese fuego cruzado nos vamos a conocer mucho más de los teléfonos Huawei. En Byte lo trae nuestro compañero de labores, Jack Bravo, para seguirnos contando mucho más en esta entrega. Así les dejamos en la conexión digital. Será hasta el siguiente día. Nos vemos.
El caso Huawei esconde la lucha por el control de las cadenas globales de valor a través de la tecnología de última generación 5G, donde Estados Unidos ha perdido mucho terreno. El interés de la Casa Blanca es evitar a toda costa que las empresas chinas dominen el despliegue de la nueva generación de Internet, clave para revoluciones como el Internet de las Cosas, las ciudades inteligentes o el coche autónomo. Washington no tiene una oferta competitiva en esta materia y los otros dos grandes actores, Ericsson y Nokia, no tienen ni los recursos ni los conocimientos necesarios para reemplazar el papel que ahora mismo desempeña la compañía asiática. De allí que un freno a las aspiraciones de una compañía que pretendía ponerse al nivel de Samsung este año y superarlo a nivel mundial en 2020. Se trata de la jugada de Trump, que no solo se escuda en el supuesto espionaje de Huawei para justificar una guerra comercial, sino que utiliza a las tecnologías de rehenes para obligarles a cumplir una ley diseñada para avivar ese enfrentamiento económico. El supuesto espionaje de Huawei son las nuevas armas de destrucción masiva que arrastraron el engaño de Estados Unidos, Reino Unido y España a librar una guerra contra Irak en el 2003. Por los momentos, el gobierno chino defiende los intereses de sus empresas por el terreno legal. Huawei se prepara con un nuevo sistema operativo que podría ser un gran cambio de paradigma en el mundo móvil.